Bueno, Mariano, el tema económico definitivamente traza la pauta en todos los países del mundo. Y más en nuestra amada República Dominicana, donde el tema económico juega un papel preponderante en todo lo que se mueve en materia nacional e internacional. ¿Qué nos trae hoy? Buenos días, Mariano, Cuba y el país. Hoy domingo, 29 de septiembre. Bueno, el tema económico estuvo interesante, Cuba y Mariano. El tema económico referente al presupuesto llamó mucho la atención porque el jueves pasado el presidente Medina reunió al Consejo de Ministros y entonces comenzó a estudiar el anteproyecto. Y vamos a ver datos interesantes del anteproyecto. Por ejemplo, Cuba. ¿Tú sabes cuánto se está destinado para el pago de lo que es el subsidio a la energía eléctrica? Estamos hablando que para el año 2014 se va a pagar casi $1.000 millones, ¿no? En subsidio. Pero es un contrasentido por 42 mil millones de pesos. No, de acuerdo a las tasas que está promoviendo el gobierno, estaríamos hablando de 44 mil millones. O sea, ¿se va a desplazar la tasa? Sí, el presupuesto está establecido en una tasa de 44.45 por uno, ¿no? 44. Pero entonces me llama mucho la atención porque los 1.000 millones, estamos hablando que si tú tomas 1.000 millones a esa tasa, haría 44 mil millones de pesos. Pero para este año, por ejemplo, lo bueno que el país sepa que para el 2013 el monto sería no de 1.000, sino de 1.200 millones. ¿Por qué entonces? Bueno, porque se ha disparado mucho. Tú tienes que ver en este caso Cuba con lo que tiene que ver el precio del petróleo, que se ha disparado. A 103,30. Terminó el viernes a 103, Uh-huh. sí, pero estuvo en un rango en 108 hasta hace una semana. Pero lo más interesante del caso es que, por ejemplo, tú dices, ven acá, pero si en el 2013 terminamos con 1.200, ¿por qué ahora vamos a terminar con 1.000 en el año 2014? Eso obedece a dos variables. La primera sería entonces que el gobierno decida aumentar la cobranza. Bueno, si aumenta la cobranza, entonces es posible que en ese caso disminuya entonces el subsidio. Esa sería una variable. Pero es que yo no entiendo. Se sigue recurriendo la cobranza. Es que no se hace nada ahí. ¿Y por qué entonces se permanece eso abierto si no hay capacidad de operatividad? Lo que pasa es también que el tema eléctrico es muy espinoso, Cuba y país, porque ahí confluye el elemento político también, el elemento social, y ustedes saben que, por ejemplo, está dividido en tres ramas principales el tema eléctrico. Si tú decides entonces aumentar la factura un poco o mucho, entonces tú te vas a encontrar con la presión social de la gente. Por eso el gobierno decide más que todo financiar la paz social, como se dice, con subsidio. Pero un tema interesante también del presupuesto que vas a hacer, por ejemplo, en el 2014, 605 mil millones de pesos. Pero entonces hay 114 mil que serían destinados a lo que tendría que ver con el pago de la deuda externa. ¿Cuál sería, imagínate que Danilo Medina decide pedirte opinión sobre soluciones para ese sector? El tema eléctrico. Económicas. ¿Cuál sería tu propuesta? Bueno, lo que pasa es que en ese caso, fíjense, el tema económico es espinoso. Y como es espinoso, entonces tú tienes que ver las variables del momento. El presidente Medina decidió en ese caso bajar un poco lo que es la inversión del gasto de capital y entonces fomentarse en el gasto de otra área. Tú tienes que ver que el gasto de capital te reproduce en países como los nuestros una dinamización de la economía, una ratre, como se dice. Por ejemplo, si tú tienes gasto de capital, sector construcción, ahí te incluye, por ejemplo, el que te produce la varilla, el cemento, la pintura, el obrero y también la gente que vende en torno a esas construcciones. Y entonces ha bajado mucho el gasto de capital. Eso evidentemente trajo también como consecuencia que el posible crecimiento que vamos a terminar este año no sea mayor a 3 puntos, como se previó en principio, sino alrededor de 1.5, 1.8. O sea que una propuesta tuya será aumentar el gasto de capital. Y yo siempre he simpatizado con eso. Incluso ahora mismo en Estados Unidos el presidente Barack Obama decidió aumentar lo que es el gasto de capital. Por ejemplo, él anunció hace... ¿En qué sector aumentó? Básicamente en construcción. Él hace 3 semanas estuvo en la ciudad de Miami y comenzó ahí a aplicar lo que se llama la política de expansión del gasto público en el sector construcción. En Miami va a ampliar el puerto, va a construir también ampliación de carretera. Miami no se detiene la construcción. Permanentemente. Permanente. Eso yo estuve, bueno, el año pasado como 4 o 5 veces. Y de manera permanente, Mariano. Es como Panamá es impresionante. Sí, permanente. Bueno, sí. Eso te iba a decir. El caso de Panamá, ¿ustedes saben cuánto va a crecer Panamá para este año? Está hablando que va a crecer cerca de 11%, pero creció el año pasado 10.5%, ¿no? Sí. Y desde el año 2005 está creciendo permanentemente por encima de un 8%. Volviendo nuevamente a República Dominicana, los intereses por los préstamos, eso es uno. Y lo otro, los intereses que veo que va a ser ahora a 109 mil
en 104.000. 104 Entonces solamente le va a dejar al gobierno para gastos 500.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando que cuando tú tienes que descontar de 605, 104.000 millones de pesos, te queda con 501. Pero 501, entonces tú tienes que distribuir para educación, estamos hablando de 109.000 millones. Pero te quedaría alrededor con ¿cuánto? Con 395.000 millones como gobierno. Yo vi al presidente Medina en una intervención que dijo que el dinero que es del 4% que estaba llevando a las escuelas no se sabía qué hacer con él porque estaban sobrando, porque no había como espacio para gastarlo. Y ahora resulta que hombre, yo sé que cumpliendo con el 4%. Ahora, en lugar de 99.000 millones, va a ser 109.000 millones. 109.000 y entonces va a haber más excedente. Claro, y entonces, sí. porque ahora yo no veo a la sociedad civil diciendo que se va a invertir eso. Lo que parece ser, y es lo que yo puedo percibir a distancia, porque no estoy allá adentro, es que no hubo una debida planificación pensando en los recursos. No hubo una debida planificación. Y eso, evidentemente, ha traído como consecuencia que todavía al finalizar el mes de septiembre ya estemos próximos a gastar apenas un 40% del gasto total. Un 40%. Oye, Un Mariano, 40%. por lo que andamos. Tú eres partícipe de que se renegocie los plazos de los pagos de los intereses. ¿De los pagos de los intereses específicamente de los bonos o de los Sí, préstamos? De los préstamos y los bonos, ambos. Lo que pasa es, en ese caso, Mariano, que si tú decides renegociar los pagos de intereses, estamos hablando que tú entonces vas a mantener esa deuda a largo plazo. Lo correcto sería disminuir un poco lo que es la cantidad de préstamos. Bueno, pero ya están hechos. Lo que yo te pregunto ahora, ese impacto de sacarle a la economía dominicana ese presupuesto, ese monto en pago de intereses, impacta y reduce la capacidad del gobierno. En lo inmediato, yo pienso que el gobierno está en lo correcto de pagar ese dinero ahora, porque si tú decides entonces a largo plazo, con la disminución de la moneda local, ¿no? el peso que se ha depreciado, entonces tú tendrías que buscar más dólares para pagar entonces esa deuda. O sea, que es correcto la medida de incluirlo en el presupuesto. Sí, es correcto, pero ¿dónde está el problema, Mariano? Que es que el gobierno decidió aumentar, por ejemplo, ¿tú sabes cuánto es el promedio de la deuda relación Producto Interno Bruto? Este año va a terminar cerca de un 37%. El año pasado estaba en un 35%. Es decir, que apenas en un año se ha aumentado un 2% del PIB en relación con la deuda. ¿Por qué se ha aumentado? Bueno, porque quizá el gobierno ha decidido financiar parte del presupuesto con esa área. Que yo no estoy de acuerdo con esa parte. ¿Por qué no está de acuerdo? Por lo siguiente, cuando el gobierno decide financiar entonces a través de los préstamos, tú decides hacer lo siguiente. Si tú quieres completar con educación, porque todo ha venido porque tú le has dado a educación una gran cantidad de dinero, entonces ese faltante que te va a faltar para otras áreas, tú lo buscas con financiamiento. Entonces ahí que está el gran problema. Se le dio, por ejemplo, tú tienes de 395.000 que le queda al Estado, al gobierno como en el presupuesto, tú le vas a dedicar 109 a educación. ¿Te quedan cuánto? Te quedan 200.080, 90 por ahí. O sea, es muy poco dinero para un Estado como el de nosotros. Tú tienes la salud y otras áreas. Temo plantea que no va a haber aumento salarial, reajuste salarial para el año que viene. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? El presidente Medina extiende hasta diciembre la restricción del gasto, ¿verdad? No hay inversiones en gasto capital. La gente se queja de que no hay circulante, pero tampoco va a haber aumento de sueldo. ¿Qué hacer? Esa es una trampa, como yo le digo. Por ejemplo, es que el gobierno no puede hacer aumento de sueldo porque es que apenas tiene disponible 390.000 pesos, 90.000 millones de pesos. Y tú tienes, por ejemplo, que solamente de educación tú le estás destinando 110.000. Entonces el gobierno va a tener que, miren, entre deuda, por ejemplo, entre deuda y déficit, ¿tú sabes cuánto va a buscar el gobierno para el año que viene? 181.000 millones de pesos. Para pago de deuda y déficit, el déficit está contemplado en 78.000 millones, más lo que tú tienes 104.000, ¿no? De financiamiento para pago de deuda, son 181.000 millones que tienen que buscar el gobierno como que financiamiento a través entonces de préstamos. Qué barbaridad. Bueno, Manuel, queremos agradecerte tu participación esta semana. Ahí está. Las cartas. Está. De la economía. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos entonces el próximo domingo. Sí, hombre, cómo no. Bueno, señores, vamos a una pausa y tras la pausa continuamos. Adelante, señor director.